Este contenido corresponde a la unidad 2, que es ¿qué hacemos frente a un enigma?, que está en la página 62. Y el objetivo de esta clase se repite a las anteriores, que es comprender e identificar las características de los relatos policiales y diferenciar el relato policial clásico o de enigma, que también se le denomina así, y el policial negro. Orígenes de la novela policial. Si ustedes pueden apreciar, se encuentran aquí dos imágenes. En la primera imagen hay personas que están yendo con sus maletas, con sus bolsos hacia otro lugar. Están migrando. Y en la foto del costado, bueno, ustedes ven ahí hay una ciudad y ya está un poquito lleno de gente. El origen de la novela policial tiene todo que ver con esta imagen. ¿Por qué? Vamos a ver. Siglo XIX, Revolución Industrial. Ustedes deben saber, o quizás no, pero en historia se les enseña la Revolución Industrial. Y esto pasa finalmente a nivel mundial. Llegan las industrias, llegan las fábricas, sus nuevas maquinarias, y la gente del campo, campesinas, campesinos, deben migrar, deben viajar de el campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las máquinas, como digo, las industrias. Ya no se necesita la mano de obra de ellos, sino más bien que ellos estén vigilando o haciendo funcionar estas máquinas. Por eso tuvieron que emigrar a grandes rasgos, bien resumido. Y cuando llegaron a esta ciudad, a estas ciudades, se dieron cuenta que ya estaba lleno, llenísimo. Estaban todos y todas buscando trabajo y dónde vivir. Y es en este contexto donde surge la novela policial. ¿Por qué? Hay un aumento de la criminalidad a causa de la creciente miseria de las grandes ciudades. Aparece así la policía profesional y se perfecciona la investigación del crimen. Recuerden que era el auge también de las ciencias. Estos avances científicos que, entre otras cosas, proporcionaron técnicas eficaces para el análisis de huellas y fisionomías. Aquí tenemos a nuestro gran amigo, gran escritor, Edgar Allan Poe. Sí, él, ya lo saben ustedes por las clases anteriores, es el precursor de la novela policial. ¿Por qué? Porque vio en el crimen, en este contexto de la Revolución Industrial del siglo XIX, una forma de misterio que podía resolverse a través de un método basado en la ciencia. Recuerden otra vez, la ciencia, el auge de la ciencia y de la razón, para el cual los fenómenos se relacionan mediante nexos lógicos. Es decir, él, viviendo en esta época, aprovecha todo lo que está pasando para plasmarlo en las letras, en la literatura. Y aquí les comparto una imagen de Edgar Allan Poe, pero en versión Simpson. Los Simpson han dedicado unos buenos capítulos a las novelas, cuentos breves de Edgar Allan Poe. Así que acá les dejo esta imagen. Edgar Allan Poe y el cuervo. Y acá tenemos a Dupin o Dupin. Como ya sabemos, es el primer detective literario de la historia. Es un hombre excéntrico, dotado de una poderosa capacidad de análisis. Este es Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe. ¿Sí? Importante este dato. Y miren a quién tenemos aquí. Sí, Sir Arthur Conan Doyle. Él, este famoso escritor de bigote bien refinado, es el que crea el detective más célebre de todos los tiempos. El famoso Sherlock Holmes. Este personaje, imagino tú ya has escuchado hablar de él,
aparece por primera vez en la novela Estudio en Escarlata, que se publica en 1887. Y ojo acá que yo les pongo una descripción del personaje, características psicológicas, porque se le ha descrito así en muchas de las novelas donde él es el protagonista. Entonces, leo. Holmes es excéntrico, egocéntrico, sentimiento de superioridad con respecto a la policía y tiene un peculiar sentido de la justicia. Vanidoso, adicto a la cocaína, ambiguamente misógino. Pero ojo con esto, porque no estamos hablando de un héroe, no estamos hablando de un personaje intachable, de un superhéroe. Es un hombre de carne y hueso. Es un detective, es una persona aficionada. Le gusta poder esclarecer enigmas, ¿sí? Descubrir quién es el asesino, quién es el culpable. Por lo mismo, se les dan estas características psicológicas como para hacernos saber a nosotros y nosotras las lectoras eh, que claramente no es un ser ejemplar, ¿sí? Como dije anteriormente, es de carne y hueso con sus defectos y sus virtudes. Y una de sus virtudes, digo, es ser un gran observador. Utiliza los indicios y la hipótesis. Y luego de resolver un caso, Holmes explica brillantemente las claves del misterio. Watson, su compañero, es el que nos relata todas las historias. Es un narrador testigo. Y llegamos a Agatha Christie. Bueno, ya tuvieron que leerse La huella del pulgar de San Pedro de esta escritora, entonces ustedes debiesen ya manejar su biografía y también cómo son sus personajes, cómo es la trama de sus relatos. Aquí yo les comento, y este es un dato ya nuevo, que ella crea entre tantos a uno de los detectives más famosos también de la literatura policíaca, que es Hércules Poirot, un apellido que no se pronuncia. Este es un personaje muy famoso y nos impresiona a todos porque utiliza sus células grises para resolver los casos más complicados que se le presentan. Y ahí está este GIF con este simpático personaje. Es un detective retirado que siempre tiene gran cantidad de trabajo y siempre busca resolver misterios que le atraigan por su complejidad intelectual. Como ya ven, este detective también es muy parecido al detective Dupont y también a Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque es un detective que le entretiene, que lo hace por simplemente le gusta, ¿sí? Le obsesiona el tema y no porque quiera dinero a cambio. Él busca resolver misterios. Por supuesto que sean complejos y atractivos. Características de la novela policial clásica o también llamada novela de enigma. Ya lo vimos la clase anterior, o aquí hay un resumen donde decimos que se emplea un método científico para la investigación del crimen. Hay observación y deducción por parte del detective. El asesinato es en un recinto cerrado y toda la trama se desenvuelve en un ámbito aristocrático. El detective tiene una amplia enciclopedia de conocimientos. Es un detective bastante intelectual y analiza las pistas y luego interroga a los sospechosos. Y llegaron los felices años 20 y con ellos la novela policial negra. Yo escribo bastante en estas diapositivas que quisiera que no se perdiera ningún detalle, que pudiera leer y aprenderse estas cosas, escribirla en el cuaderno, por ejemplo. Entonces, en esta época de los felices años 20, inicio, diversidad racial y cultural de las grandes ciudades. La novela está ligada a este clima, un clima de creciente violencia que sufrió la sociedad estadounidense.
en los años 20. Y luego, en los años 30, empieza la Gran Depresión, que es una crisis económica bastante poderosa que trae desempleo y hambre de millones de personas. Y justamente la clase anterior vimos esta diapositiva de la ley seca y también en la clase virtual pudimos conversar acerca de este tema. La ley seca. Vamos a la ley seca, vamos a ver de qué se trata. Recordemos. Bueno, les repito que quise poner bastante texto en esta ocasión porque quisiera que no se perdiera ningún detalle. Ya me voy a escribirlo, como repito, en el cuaderno. Entonces la ley seca tiene que ver con la prohibición del alcohol. Yo les había comentado en clase que había mucha gente que estaba consumiendo alcohol, empezó a crecer la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, por supuesto. Entonces decidieron imponer esta ley que tuvo consecuencias muy negativas en la sociedad estadounidense. Y está escrito. Bien, como ustedes ya leyeron, las mafias, crecen las mafias, los gángsters. Y acá en este GIF sale el famoso Padrino. Il Padrino. Es una película que deben ver. Una película de mafia italiana. Y acá tenemos las características de la novela negra. En este contexto, los escritores deciden abordar con honestidad y rigor la realidad del gangsterismo, la corrupción de los cargos públicos, etc. En el fondo, retratar en la literatura todo lo que estaba ocurriendo en esa época, en que el contexto de producción incide absolutamente en las letras, en la literatura misma. La novela negra retrata a menudo la delincuencia profesional desde su propio interior, ya sea el gángster de la prohibición, es decir, la ley seca. Esto quiere decir el gángster que se crea en esa época, que se escribe en esa época, o el pistolero de la depresión económica. A ver, yo voy a explicar este párrafo. La novela negra, como yo bien expliqué anteriormente o expuse en este video, tiene dos momentos. Una que surge primero durante la ley seca y luego viene otra novela negra que se desarrolla durante la depresión económica estadounidense. Por eso acá dice que está el gángster como personaje y también el pistolero. Y luego las características de la novela negra está también el delito, la violencia y los problemas sociales. El detective de la novela negra pasa a ocupar la intuición y la psicología más que la lógica. Recuerden que el de la novela de enigma o novela clásica es un personaje sumamente racional. Trata de adivinar las intenciones del delincuente intentando pensar como él. Esto quiere decir que este policía, este detective de esta novela negra, se pone en el lugar del criminal. Intenta tener algo de empatía para saber cómo piensa y qué lo motivó a actuar. En esta novela se desdeña el puro divertimento mental y el universo burgués de la novela clásica. O sea, esto ya no solamente para divertir al lector, también es para hacerlo reflexionar acerca de la psicología humana. Y los detectives de la novela negra son desenvueltos y brutales, ojo con esto, figuras casi tan violentas, cínicas y marginadas como los delincuentes. A continuación, yo les voy a colocar las páginas que deben estudiar para la semana del 7 de septiembre. Esto es en su texto de estudio de octavo básico, el tomo 1. Agatha Christie, que podemos encontrar una breve biografía de ella y características de sus relatos en la página 66. En la semana del 10 de agosto se subió un PowerPoint donde se muestra el orden de cómo debe ser una
un relato policial, qué cosas deben ir primero, después y finalmente. Eso lo pueden encontrar en la página 84, que tiene como título Los relatos policiales. En la página 86 nos encontramos con este texto que nos comenta lo que yo también ya les había hablado, ya les había enseñado acerca de Edgar Allan Poe y el relato policial. Y acá en el fondo profundiza en cómo es el detective de Edgar Allan Poe, el detective tipo, y cómo evoluciona y por qué evoluciona a otro tipo de detective que es propio de la novela negra o relato policial. También les va a servir mucho leerse la página 88, 89 y 90 de su texto de estudio. ¿Por qué? Porque acá sale la evolución del detective en el género policíaco, que es todo lo que nosotras y nosotros hemos revisado durante estas poquitas semanas. Pero aquí sale bastante detallado y es importante que lo estudien. Recuerden que hay una evaluación, ¿sí? El 7, semana del 7 de septiembre. Bien, aquí estamos con la actividad para estos días. Y dice, revisa el video Asesinato a la luz de la luna de la serie animada El Detective Conan, que se encuentra justamente aquí en esta imagen. Y viene a continuación. Y luego responde, ¿por qué crees tú que esta serie animada se llama así? La serie se llama El Detective Conan. Entonces ustedes tienen que decirme por qué creen que tiene ese nombre, ya con todos los conocimientos que ya tienen en su cabecita. 2. ¿Qué otro título hubieses escogido para este capítulo? Luego de ver el capítulo ustedes van a poder contestar esto y decirme, bueno, la verdad es que hubiese sido mejor este título, o me gustó el título que tiene, pero yo también le hubiese puesto este. 3. ¿Cuál es el crimen? Deben identificarlo una vez que hayan visto el video. 4. ¿Quiénes están a cargo de resolver el enigma y encontrar al culpable? También deben identificar. 5. Menciona a las y los sospechosos, que sí se mencionan explícitamente en este capítulo. Según lo aprendido en las guías de estudio y clases virtuales, contesta. Si este capítulo estuviese escrito como un relato policial, ¿cómo lo clasificarías? Es decir, si tú este capítulo, en vez de haberlo visto de manera audiovisual, lo hubieses leído, ¿cómo tú sabrías a qué novela policial pertenece? A. Novela policial clásica o novela de enigma. B. Novela policial negra. C. Ambas. Sea cual sea la alternativa que escogieron, deben poner por qué la escogieron. Ejemplo, escogí la novela policial clásica porque tiene estos y estos elementos y características que se reflejan en el capítulo. Y la negra porque, y lo mismo, argumentar o fundamentar. ¿Ya? No pueden ponerme la escogí porque es igual. Y porque no, tiene que ser con ejemplos de las características y elementos de cada tipo de novela policial. Prepárense porque va a comenzar la función. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. En YouTube solamente se encuentra esa parte. Si ustedes saben un poco más y pueden encontrar la segunda parte completa, les agradecería poder compartirlo con todo el curso. Yo encontré una segunda parte, pero es como resumida, como un spoiler más que nada. Ojalá la encuentren.
Espero que realicen esta actividad. Recuerden que hay una evaluación la semana del 7 de septiembre y necesitamos nosotras las profesoras que ustedes hagan las tareas para saber si están aprendiendo. Todo el contenido que se encuentra en este video lo pueden ustedes también encontrar, buscar en las fuentes que cito aquí. Espero que hayan aprendido, que hayan reforzado el conocimiento y que tengan muchas ganas de realizar la actividad. Nos vemos en las clases virtuales. Éxito.